capítulo 10, versículos del 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Es una lectura de una parte, de una carta que escribió el apóstol Pablo a una iglesia en el primer siglo, la iglesia de los Corintios. Corinto era una ciudad muy populosa y allí se estableció una iglesia cristiana y Pablo le escribe una carta. Y parte de esa carta, la segunda carta que le escribió, es lo que vamos a leer a continuación. Dice el apóstol Pablo lo siguiente, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, está ahí la palabra del Señor. Una de las ventajas de llevar tantos años en la iglesia como llevo yo, es que te otorga una cierta experiencia. Y 40 años de ministerio dan para mucho. A lo largo de todo este tiempo he tenido la oportunidad de conocer multitud de grupos, cada uno de los cuales tiene sus propias peculiaridades, peculiaridades que les diferencia unos de otros, aunque todos se consideran cristianos, ¿no? Entre comillas. Yo estoy convencido de que vosotros, sin llevar tanto tiempo como llevo yo, también han conocido distintos grupos que se consideran cristianos. Ustedes saben que hay católicos romanos, que hay protestantes, que hay anglicanos, metodistas, pentecostales, reformados y bueno, y un largo etcétera de grupos religiosos, cada uno de los cuales son distintos unos de otros, pero todos dicen que son cristianos. Todos dicen tener la Biblia y todos dicen tener la verdad. Algunos de esos grupos enseñan, por ejemplo, que si no estás bautizado, pues entonces no se te considera un verdadero hijo de Dios, hasta que no te bautizas. Otro grupo, en cambio, te dice que si no pronuncias ciertas frases sin sentido, no tienes al Espíritu Santo de Dios, ¿no? Ellos le llaman hablar en lenguas, aunque no se trata de ninguna lengua ni de ningún idioma, sino de palabras incoherentes, ¿no? Otros grupos enseñan que nosotros heredamos los pecados de nuestros padres y que nuestros hijos heredarán nuestros pecados. Por lo que para librarnos de tales cosas, pues deberíamos hacer algo así como una sesión de regresión, ¿no? Como hacer un árbol genealógico a fin de detectar qué pecados practicaban nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestros padres, y han podido pasar a nosotros, o incluso qué demonios pueda haber en la familia, ¿no? ¿Han oído hablar de estos temas? Yo estoy seguro que sí. De guerra espiritual, de espíritus territoriales. Bueno, yo he leído decenas y decenas de libros sobre todos estos temas. Libros que hablan de hacer mapeo espiritual, mapas espirituales, para detectar los demonios que actúan en cada ciudad o en cada zona, ¿no? ¿Saben qué he descubierto a lo largo de todos estos años? Bueno, pues que todas esas cosas, en realidad, son falsas doctrinas. Es decir, enseñanzas basadas en la opinión de los hombres, pero no en las palabras de Dios. Así que surge necesariamente una pregunta lógica. ¿Cómo saber cuál es la verdad? ¿Cómo identificar una doctrina que es bíblica de otra que no es bíblica? Una doctrina buena de una doctrina mala. ¿Cómo identificarlo? ¿Hay algún modo
por medio del cual podamos asegurarnos de que, bueno, nadie nos engañe? La respuesta es que sí, que lo hay. Hay una manera de comprobar si lo que se nos dice o se nos enseña o se pretende enseñarnos es correcto o no. Se trata del conocimiento de la palabra de Dios, que es lo que nos ayuda a entender si algo es correcto o no. Claro que hay un problema con eso. El problema es que para conocer la voluntad de Dios no basta con tener la Biblia, hace falta estudiarla. Y el problema es que a la mayoría de la gente no le gusta estudiar. En realidad no le gusta esforzarse. Y se requiere esfuerzo personal si se quiere aprender. ¿Entienden ustedes por qué resulta tan fácil engañar a la gente? ¿Por qué resulta tan fácil que tantísima gente ande por ahí pensando que están en la verdad cuando en realidad les están comiendo el coco? Hay mucha gente que cree que está en la verdad y no es así. En realidad están creyendo mentiras fabricadas por los hombres. Uno de los grupos que más falsas doctrinas han enseñado a lo largo de la historia son los grupos pentecostales. Los grupos pentecostales o el movimiento pentecostal surgió en el siglo pasado, en el siglo XX, a principios de 1905, 1906, perdón, en Estados Unidos. Una de las más perjudiciales doctrinas que se enseñan tiene que ver con lo que ellos llaman la sanidad interior o la liberación. ¿Cuántos han oído hablar de eso? ¿Han oído hablar de sanidad interior, de liberación, de que necesita que te echen fuera los demonios y demás? Bueno, algunos enseñan que además de creer en Cristo, debes pasar por sanidad interior. Debes hacer regresión o liberación si quieres gozar de una verdadera libertad, ¿no? De lo contrario, te dicen, arrastrarás traumas del pasado o no podrás superar ciertos pecados. Incluso puede que transmitas demonios a tus propios hijos. Todas estas barbaridades nos dicen. El problema con estas falsas doctrinas es que al decir estas cosas, en realidad están yendo contra la palabra de Dios. Están predicando un evangelio diferente al que tenemos en la Biblia. Están enseñando cosas que no son verdad y que contradicen abiertamente la palabra de Dios. Vamos a ver algunos textos que nos dejan ver claro que esas falsas doctrinas chocan fuertemente contra lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo quiero enseñarle unos textos, 3, 4 textos a lo sumo, cortitos, breves, directos, pero para que ustedes vean cómo esas doctrinas que se enseñan chocan con la verdad de la Biblia. Miren, el primer texto que quiero que veamos, Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Aquí nos dice el apóstol Pablo lo siguiente, presten atención. Dice, y a vosotros, Pablo le está escribiendo una carta a la iglesia de Colosas, a los colosenses, y le está diciendo, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para que ustedes puedan entender lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí, es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario,
Él tomó el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir, cada vez que tú cometías un pecado, el diablo cogía y lo anotaba. Un acta, él tiene un acta contra todas las cosas malas que tú has hecho. Para presentarse, porque a él se le llama en la Biblia el acusador. Entonces, cuando tú llegaras a la presencia de Dios y Dios tuviera que juzgarte, Satanás sacaría el acta de los decretos que tendría contra ti y diría, mire, este no se puede salvar porque aquí ha hecho esto, esto y esto, y esto demanda, estos pecados demandan justicia. Así que debe ser echado al infierno. Ese acta que te condenaba, lo que dice la palabra de Dios, es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él cogió el acta de los decretos que había contra nosotros y la rompió. Es decir, literalmente anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Y dice ahí claramente el acta que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y de ese modo, Él despojó a los principados y a las potestades, es decir, a los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que si Cristo derrotó a los demonios en la cruz, y aquí queda claramente establecido que Cristo fue quien peleó la batalla por nosotros. Cristo derrotó a los demonios. Él los venció. Ya están derrotados, ya están vencidos. Yo no necesito pasar por sanidad interior, ni necesito pasar por liberación, porque yo soy un hijo de Dios, he creído en Cristo. Y cuando tú crees en Cristo, el Espíritu Santo de Dios entra en tu vida, en tu corazón. Si tú tienes al Espíritu Santo, ¿crees tú que hay algún otro espíritu, algún demonio que pueda hacerte algo? Es decir, en el mundo espiritual no hay nadie, ningún espíritu que pueda compararse al Espíritu Santo de Dios. Todos los demás, Satanás incluido, es un ser creado por Dios. Fue creado bueno para hacer el bien y él se creyó que podía vencer a Dios y fue despojado del cielo. Si Satanás fuera tan poderoso como él creyó que era, o como la gente cree que es, realmente lo tendríamos crudo, pero no es así. Satanás fue derrotado ya. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Y la victoria de Cristo sobre los principados y las potestades, sobre todas las huestes de las tinieblas, nos da a nosotros la victoria. ¿Conocen algún texto bíblico que enseñe que nosotros debamos hacer mapeo espiritual? ¿Buscar demonios? ¿A ver qué demonios puede haber en nuestra familia? Eso no existe en la Biblia. ¿Conocen algún texto que diga o que enseñe que los apóstoles iban por las ciudades echando fuera a los demonios de las ciudades? No, echaban demonios de las personas si es que alguno había endemoniado, pero los que estaban endemoniados no eran hijos de Dios. Otro texto que yo quiero compartir con ustedes. Muchos de vosotros lo conocen. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Ahí el apóstol Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Estas palabras del apóstol Pablo fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Yo lo creo de todo corazón. Creo realmente que el que está en Cristo, una nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Este pasaje tira por tierra muchas falsas doctrinas. Porque el apóstol Pablo está dejando claro que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue completa. De modo que Él cambió nuestras vidas. Si tú crees en Cristo Jesús, tú eres una nueva criatura. Ya no eres el que eras. Ya no necesita que nadie te eche fuera demonios. Ya Cristo los echó fuera cuando entró, cuando envió su propio espíritu a tu corazón.
¿Se equivoca el apóstol Pablo? No. ¿Se equivocaría el Espíritu Santo al inspirarlo para escribir estas palabras? No. Desde luego que no. Hay mucha falsa doctrina circulando por los grupos religiosos como si fueran de verdad, y no lo son. Y es necesario que nosotros como cristianos busquemos la verdad en la palabra de Dios, pero tenemos que dejar de ser vagos. Tenemos que esforzarnos si queremos saber. Nadie aprende sin estudiar. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, dice que el alma que pecare, Ezequiel 18, 20, el alma que pecare, esa morirá. Y dice claramente, el hijo no llevará los pecados de los padres, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Como pueden ver, este pasaje no deja lugar a la duda. La falsa doctrina de las maldiciones generacionales que pasan de padres a hijos es falsa. Una verdad bíblica no puede ser contradecida por una doctrina humana. La verdad está ahí en la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede contradecir, y quien vaya en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios no puede decir la verdad. No está diciendo la verdad. Los hijos no llevarán los pecados del padre, ni los padres llevarán los pecados de los hijos, sino que la justicia del justo será sobre él, y la injusticia del injusto será sobre él. Cada uno somos responsables de nuestros pecados. No es cierto que los pecados pasen de padres a hijos. No es cierto. Ni es cierto que los demonios pasen de padres a hijos, a menos que el que es endemoniado lo sea porque es un bala perdida, y el hijo sea otro bala perdida y sea también endemoniado porque anda en los mismos pasos del papá. Pero no porque sea el hijo de un bala perdida, tú tienes que ser un bala perdida. Yo soy hijo de un padre alcohólico y tengo hermanos que son alcohólicos. Pero cuando yo creí en Cristo, yo no tengo por qué ser alcohólico. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Es decir, yo no tengo por qué seguir los pasos de mi padre si no quiero. Soy libre. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas bien pasaron. Si existe alguna guerra espiritual en la vida de los hijos de Dios, de los que creen de verdad en Cristo y han nacido de nuevo, es en el terreno de las ideas. Ahí es donde se produce la batalla espiritual. Un texto con el que comenzaba esta reflexión y es con el que quiero terminar. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Ahí dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo he visto a grupos de creyentes derramando aceite por las calles, aceite bendecido, porque creen que de esa manera van a echar fuera a los demonios. ¿Pero estamos locos o qué? He visto creyentes dando 7 vueltas a la ciudad, porque creen que de esa manera van a vencer a los poderes de las tinieblas. ¿Están locos o qué? Nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mira, una fortaleza es un castillo. Una fortaleza es, imagínate un castillo con grandes muros de piedra que te protegen. Ahora, ¿qué es una fortaleza en el terreno de lo espiritual? Es un argumento, es una idea que se levanta contra el conocimiento de Dios. Un argumento, lo dice Pablo aquí, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En realidad, es aquí
donde está la batalla espiritual en la mente del creyente. Ahí es donde se produce la batalla, en el terreno de las ideas. ¿Por qué? Porque estamos siendo bombardeados todos los días a través de la televisión, de todo lo que nos rodea. Estamos siendo bombardeados para que creamos mentiras, cosas que no son verdad. Por ejemplo, ¿qué tiene de malo que tú fumes y te drogues? ¿Qué tiene de malo? Tú eres libre, haz lo que quieras. Y realmente tú eres libre y puedes hacer lo que quieras. Pero el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Debiéramos ser inteligentes. Claro que yo puedo drogarme si quiero, pero ¿me conviene? La idea que el diablo que te quiere meter en la cabeza es, no pasa nada, tú controlas, yo controlo, yo lo dejo cuando quiero. Pero ustedes no se imaginan, no solo ustedes que están ahí, sino cuántas millones de personas quisieran no haberla probado nunca. Pero le metieron la idea de que no pasaba nada, de que no es malo, de que eso, un porro no es nada. Pero un porro te llevó a otro y a otro. Y ese porro te llevó a la coca o a esnifar cualquier cosa. Si yo admito un argumento contrario a la verdad, contrario a la voluntad de Dios, estoy creando una fortaleza que protege al enemigo dentro de mi propia vida. Si yo creo algo, una mentira del diablo, el diablo está dentro de una fortaleza en mi mente. Y esa mentira me vence, me derrota. Pero si yo tomo ese pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, soy yo quien derrota al diablo. Tú no puedes. No lo vas a conseguir. ¿Para qué te vas a esforzar? Ya lo has intentado antes. No sigas luchando. Déjate llevar. Que sea tu vida lo que sea. Así te habla el diablo. A través de la gente. A través incluso a veces de tus propios amigos, de tu familia. No, tú siempre vas a ser igual, tú nunca vas a cambiar. Y nos meten esa idea en la cabeza. Si tú te crees esa mentira, al final no cambias, porque crees que no puedes cambiar. ¿Sabes? Se cuenta una anécdota que dice que una rana estaba intentando subir a una palmera y todos le decían, no puede, no puede, no puede. Pero la rana subió. Después, cuando bajó, le preguntaron, oye, ¿cómo fue que tú pudiste cuando todos estaban gritando no puede? Ella dijo, estaban gritando que no pueden. Yo es que como soy medio sorda no me entero. No oír las voces mentirosas. Ahí es donde se produce la batalla en nuestra mente, en nuestro corazón. Si tú crees las mentiras del enemigo, sí que vas a necesitar liberación, muchacho. Pero si tú no crees la mentira del enemigo, tú lo que necesitas realmente es llevar los pensamientos, tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Mire, yo he leído muchísimos libros. Bueno, hay uno que se llama Manual de Guerra Espiritual. Es más gordo que esto. No es este porque no lo tengo aquí ahora mismo, pero es más gordo que esto. Manual de Guerra Espiritual. Habré leído como 200 y pico de libros, cerca de 300 libros sobre este tema de guerra espiritual. Un día, leyendo la Biblia, me topé con una frase, un versículo. Y yo dije, Dios mío, ¿cuánto dinero me podía haber ahorrado? ¿Cuántas horas de lectura me podía haber ahorrado si yo hubiera conocido este texto antes? Mire, el mejor manual de guerra espiritual, el mejor manual de liberación, el mejor manual de cómo vencer al diablo, se encuentra en un texto bíblico, Santiago, capítulo 4, versículo 7. Los que tienen Biblia, búsquenlo. Santiago, capítulo 4, versículo 7.
Es un texto sencillito, cortito, una sola frase. Pero esta frase es tan poderosa. ¿Saben por qué? Porque es verdad. Someteos, pues, al diablo. Perdón, someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué significa someterse a Dios? Seguir sus instrucciones. Es decir, Santiago 4:17. Tú tomas la palabra de Dios, sigue las instrucciones de la palabra de Dios. Si tú crees a Dios y sigues sus consejos, resistirás las tentaciones. Y al diablo no le quedará otra, no le quedará más remedio que huir. Es así de simple. Si tú tienes traumas del pasado, lo que necesitas no es regresión. Lo que necesitas es ponerte a cuenta con Dios y con tus semejantes. Es decir, si por alguna razón tú tienes problema con alguien de tu familia o de quien sea, arregla tus cuentas con esa persona. No necesitas liberación, lo que necesitas es hablar con esa persona. Si has hecho daño a alguien y eso te atormenta, habla con esa persona, pídele perdón. Si alguien te hizo daño, habla con esa persona y dile, oye, me hiciste daño. Y eso no estaba bien, no tuviste por qué hacerlo. Y eso te va a dar paz. No se trata de echar fuera demonios donde no los hay. Se trata de hacer lo correcto, de seguir las instrucciones de Dios. Y cuando seguimos las instrucciones de Dios, nos hacemos fuertes. Podemos resistir las tentaciones. Resistir al diablo. No se trata de decir, de ponerse a gritar, yo te resisto, Satanás, o yo te reprendo, Satanás. Pues eso no tiene sentido. Ustedes imagínense, un niño se está portando mal, está gritando, pataleando, rompiendo las cosas, y el padre se pone a decirle, niño, te reprendo, niño, te reprendo. ¿Ustedes creen que el niño va a entender algo? No tiene sentido. El papá dirá, niño, cállate la boca o te voy a dar un tortazo. Deja de romper cosas o te voy a romper yo a ti las mismas. Es decir, reprender a alguien es corregirlo, es decirle lo que quieres que haga. No se trata, Satanás, yo te reprendo. No tiene sentido. ¿Qué quieres que haga Satanás? Si es que realmente hubiera un demonio en una persona, ¿qué quiere? ¿Que se vaya? Pues dile, sal fuera. Pero es que estamos tan llenos de mentiras, nos han contado tantas milongas, que no sabemos cuál es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Yo les invito, no se dejen manipular, no se dejen engañar. Hacer regresión no es de Dios. La regresión está basada en el psicoanálisis de Freud y eso no da resultado, eso no funciona. Si tienes algún tipo de problema, antes de ponerte a gritar echando demonios fuera, piensa cuál es la raíz del problema. Sométete a Dios, resiste las tentaciones y el diablo irá. No hay que hacer parafernalias, no hay que ponerse a gritar ni a hacer tonterías. Yo les invito a que mediten en estas cosas, en la necesidad de conocer mejor, más profundamente la palabra de Dios. Porque ahí es donde está el quid de la cuestión. ¿Saben? Conocer la Biblia te evita que caigas en errores, que caigas en creer cosas que no son correctas. Por eso yo les animo, lean la Biblia. Leer a lo mejor no te gusta, pero no tienes por qué leer toda la Biblia de golpe. Léete un versículo al día, uno, y trata de pensar en ese versículo que has leído. Y trata de ponerlo por obra. Y poco a poco, cuando te vengas a dar cuenta, conocerás un montón de textos bíblicos. Y cuando alguien venga a decirte algo, tú te acordarás del texto bíblico y dirás, no, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto otro. Y nadie podrá engañarte. Pero es necesario que tú estudies, que te esfuerces. Nadie nace sin esforzarse. O sea, nadie sabe sin esforzarse. Hay que esforzarse. Hay que aprender. Lo mismo que aprendemos a leer o lo mismo que aprendemos un oficio, tenemos que aprender a ser personas y tenemos que aprender a ser cristianos. Yo les invito a que mediten en estas cosas. Yo estoy seguro de que tienen un montón de preguntas que les habrán surgido
porque estos temas llaman la atención, ¿no? Y yo estoy ahora dispuesto a responder vuestras preguntas con la ayuda del Señor, ¿no? Pero me gustaría hacer una oración primero, al objeto de que le pidamos a Dios que nos ayude a esforzarnos cada día más, a fin de que podamos alcanzar el conocimiento de la verdad. Oremos, pidámosle a Dios. Padre del cielo, yo quiero darte gracias, Señor, por la oportunidad que me das cada viernes de poder estar aquí, en estas conexiones, predicando, enseñando, compartiendo tu palabra, Señor. Estas meditaciones que deben ayudarnos a conocerte más y mejor. Yo quiero rogarte por todas y cada una de las personas y familias que están ahí y por las familias que están representadas. Señor, tú los conoces. Tú sabes de qué cosa tienen necesidad. Yo quiero rogarte, Señor, ayúdalos a salir de los errores, a salir de falsas doctrinas, a no escuchar patrañas. Ayúdalos a amar tu palabra, a prepararse, a fin de que puedan conocerte y conocer la verdad, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, porque sé que tú tienes poder para hacer todo lo que te pedimos y mucho más. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, yo estoy seguro de que tienen algunas preguntas al respecto de estos temas. Antes de que empiecen con las preguntas, recuerden, tú puedes saber también las respuestas si estudias la palabra. Ánimo, adelante. Pastor, muy buenas noches. Yo soy Enrique y tengo, la verdad es que el día de hoy tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas y una entre tantas de esas es el comentarte y yo sé que que nos ayudas de mucho. La vida mía ha sido muy pecaminosa. He hecho muchas cosas de las cuales el día de hoy, pues me arrepiento de haberlas hecho. Yo quiero que me digas realmente qué es ponerse a cuentas con Dios. Muy bien. Y la siguiente pregunta, para aprovechándolo, es ¿qué de malo tiene el que yo declare ser un hijo de Dios? ¿O qué tengo que hacer? Y esas serían mis preguntas. Por favor, pastor. Gracias, Enrique, por esas dos preguntas interesantes. La primera, ¿cómo ponerme a cuentas con Dios? Bueno, la palabra de Dios es clara. Cuando dice en primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero que si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es necesario el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no se trata de lamentar el haber hecho algo malo. El arrepentimiento es tomar la decisión de no volver a hacerlo. Si tú de verdad tomas la decisión de no volver a repetir esos pecados y se lo dices al Señor, Señor, yo siento haber hecho esos pecados y no quiero volver a hacerlo, te pido que me perdones, Dios te perdona. Es así como te pones a cuenta con Dios. Porque la Biblia dice en el libro de Isaías que si tus pecados fueren rojos como la grana, serás emblanquecido como la blanca nieve. Es decir, Dios toma tus pecados y los arroja a lo profundo del mar y no vuelve a acordarse de ellos. Eso por un lado. Por otro lado, la otra pregunta en cuanto a declarar que eres un hijo de Dios, lo importante no es que lo declaremos, lo importante es que lo demostremos, andando conforme a la voluntad de Dios. Porque, sinceramente, hay muchísimas personas que declaran ser hijos de Dios, pero realmente después con sus actos, con sus hechos, los desmienten. ¿Saben? Me contaron una historia, no sé si será cierta o no,
pero me la contaron y me hizo reflexionar, ¿no? Dice que la policía paró a una señora que iba en un vehículo, la llevó a comisaría, la detuvo, la metió en la cárcel porque había robado el vehículo. Y la señora juraba que el vehículo era suyo. Bueno, total, al final efectivamente demostró que el vehículo era suyo. Y entonces la señora le preguntó, ¿pero por qué ustedes creyeron que yo había robado el vehículo? Y el policía le dijo, mire señora, es que yo iba detrás de usted. Y yo vi que usted en el vehículo, en el coche, tiene un pescadito que es un símbolo cristiano. Y yo la vi a usted que estaba gritándole palabrotas terribles al que iba delante. Por eso pensé que usted había robado el coche. Es decir, no basta que nosotros digamos yo soy cristiano. Hay muchos que van con símbolos cristianos, pero después sus hechos no lo demuestran. Si nuestros hechos contradicen a nuestras palabras son mentirosas. Por tanto, no es cuestión de hablar, de decir yo soy cristiano. Es cuestión de demostrarlo día a día. Un cristiano no es una persona perfecta, que nunca cometa ningún error. Pero la diferencia entre un cristiano y otro que no lo es que cuando el cristiano se equivoca lo reconoce. Cuando el cristiano comete un error, no se esconde, no busca culpables, no culpa a otros, sino reconoce su mal y pide perdón. Y procura no volver a hacerlo. ¿Ok? Hola, pastor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo la primera pregunta. Dice, ¿quién decidió cuáles y cuántos libros formasen la Biblia? Bueno, el canon de la Biblia es algo que se ha ido formando con el tiempo. El Antiguo Testamento, los 29 libros del Antiguo Testamento, ya eran conocidos por el canon judío. Es decir, el texto masorético del cual se traduce el Antiguo Testamento nos viene dado por el pueblo de Israel. Son los mismos libros que ellos tienen en su propia Biblia. La Biblia de los judíos es el Antiguo Testamento solamente. ¿Ok? Ahora, el Nuevo Testamento se fue escribiendo en la segunda mitad del siglo I. Es decir, Cristo murió aproximadamente hacia el año 30 y tantos. Bueno, pues a partir de ahí, muy pronto, entre el 30 y el 70, en un lapso de 40 años, se escribió todo el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, las epístolas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, el libro de los Hechos, etc., ¿no? El Apocalipsis y demás. ¿Cómo sabemos, cómo se formó el canon? Bueno, es que inmediatamente que Pablo, por ejemplo, escribía una de las cartas, él la enviaba a una de las iglesias, pero las iglesias inmediatamente hacían copia y la repartían a otras iglesias. Es decir, ya en el siglo II, en el año 150, ya existía el Nuevo Testamento completo. La primera traducción que se hace del Nuevo Testamento es la traducción pesita. Es una traducción del texto original griego al siríaco, que es un dialecto del arameo antiguo, ¿no? Entonces, ya en el año 150, ya muy cerca de cuando se escribió, ya estaba completo. Aunque no fue hasta el año 380 que se constató, porque siempre había lucha de que algunos querían incluir textos apócrifos que no eran inspirados por Dios, querían que estuvieran en la Biblia, pero las iglesias lo rechazaban, ¿no? Y hubo sus más y sus menos, y hasta el año 380 no se acordó, miren, son 27 libros del Nuevo Testamento y punto. Pero los 27 libros del Nuevo Testamento siempre fueron aceptados. Son los apócrifos los que no fueron aceptados. Por ejemplo, las Biblias católicas contienen en el Antiguo Testamento libros apócrifos, libros no inspirados por Dios. Nosotros creemos que la palabra de Dios no debe ser mezclada con palabras humanas. Por tanto, ¿qué hace un libro que no es inspirado por Dios en la Biblia?
como si fuera palabra de Dios sin serlo. No deben adaptar. Por tanto, el canon se compuso muy pronto y lo compone la Iglesia. Es decir, al darle autoridad a los textos que circulaban entre las congregaciones. Dice, ¿usted qué me recomienda para romper las cadenas? Porque tengo un papá alcohólico y yo iba por... No hay ninguna cadena. O sea, si tú tienes un papá alcohólico, no significa que tú tengas que ser alcohólico. Yo tenía un papá alcohólico y yo no soy alcohólico. Basta simplemente que tú no bebas. No puedes culpar a tu padre. Tus decisiones las tomas tú. Es lo que hemos leído en Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Claro que es más fácil, ¿no?, culpar a cualquier otro de las decisiones que nosotros tomamos, pero no es justo. Es decir, tus decisiones las tomas tú. ¿Por qué quieres culpar a los demás de tus decisiones? Acepta tu responsabilidad. Si no quieres ser alcohólico, no bebas. Si no quieres ser drogadicto, no te drogues. Son tus decisiones. No es lo que hiciera tu padre, es lo que haces tú. Yo sé que a lo mejor pueden querer que yo les diga otras cosas, pero yo no estoy aquí para decirles lo que ustedes quieran oír, tengo que decirles lo que necesitan oír. Ustedes necesitan oír la verdad. La verdad es que no pueden culpar a los demás por lo que ustedes hacen, porque no es justo, no es correcto. Dice, si yo digo ser hijo de Dios, pero sigo cometiendo errores, ¿Dios me perdona? Bueno, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Si tú eres hijo de Dios, no puedes estar practicando el pecado. Puede que caigas en un pecado, pero lo que no puedes hacer es poner todos los días la cáscara en el mismo sitio y después decir, ¡ay, me caí! No, eso no es correcto. Un cristiano puede pecar, puede equivocarse, puede meter la pata, puede ofender a alguien, puede hacer algo mal una vez, pero lo que no puede hacerlo es todos los días. Porque entonces tú no eres un hijo de Dios, eres un hijo del diablo. Así es lo que dice la palabra de Dios y esa es la verdad. Porque la palabra de Dios, Dios no miente. Por tanto, si tú quieres ser un hijo de Dios, entrégale tu vida a Cristo. Pídele a Dios que envíe su propio espíritu a tu corazón. Y el Espíritu Santo te dará la fuerza necesaria para que tú dejes de hacer lo malo. Dice, si una persona nada más se la pasa juzgando tus errores y dice ser un hijo de Dios, ¿está en lo correcto? No. A ver, Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado y caigas. Por tanto, la misión de un hijo de Dios no es acusar a los demás. Si ves que alguien ha caído, tu misión no es la de señalarlo con el dedo. Tu misión es la de ayudarlo a levantarse. Tu misión no es la de condenarlo o la de juzgarlo. Tu misión es la de ayudarlo a que no vuelva a caer. Por tanto, en nuestras acciones se demuestra si de verdad somos hijos de Dios o si no lo somos. Otro compañero pregunta, pastor, ¿cómo puede ser hijo de Dios y alcanzar la fe? Bueno, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Fe es creer en la palabra del Señor. Por tanto, si tú crees en la palabra de Dios, si tú crees en Dios, no en Dios solo, en la existencia de Dios, sino a Dios, en lo que Dios dice. Si lo crees, ya tienes fe. Y si tienes fe, ya eres hijo de Dios. O sea, no es complicado, no es que tengas que hacer unas oposiciones para alcanzar a ser
hijo de Dios. Hijo de Dios es cualquiera que realmente cree a Dios, cree que Cristo murió por sus pecados, cree que Dios quiere ofrecerle una vida mejor. Pero si eres hijo de Dios, tienes que demostrarlo, andando en la voluntad de Dios. Porque la fe auténtica, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Nadie se va a salvar por obras. Pero si tú eres salvo, si tú que eres hijo de Dios, tú tienes que andar en las obras de Dios. Y esto es importante porque las obras son la evidencia de que tú tienes fe. Si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras, en realidad no tiene fe, o su fe es muerta. Pero si tiene fe y anda en las obras de Dios, entonces sí, es un hijo de Dios. Dice, ¿quiénes son los de doble ánimo? ¿Quiénes son los de doble ánimo? Bueno, aquellos que dicen sí, pero no, aquellos que dicen voy a ir, pero no van, aquellos que te dicen una cosa y después hacen otra, ¿no? Aquellos que tienen doble cara, aquellos que son hipócritas, aquellos que se muestran amigos delante tuya, pero por detrás te clavan puñales. Eso es ser de doble ánimo. Tener dos caras. Dice, buenas tardes, pastor. Dice, oiga, ¿usted cree que una persona dice creer en Dios y puede ayudar a otras personas? Perdona, repite otra vez porque hay ruido por detrás y no he podido oír la pregunta bien. Dice, ¿usted cree que una persona que dice creer en Dios y sigue bebiendo puede ayudar a otras personas? No. Es decir, si un creyente está practicando un pecado, ya hemos dicho que no es hijo de Dios. Entonces, ¿cómo va a ayudar a alguien precisamente quien está haciendo lo mismo? En Romanos, capítulo 2, el apóstol Pablo dice que en lo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas. ¿Cómo vas a ayudar a que alguien deje el alcohol si tú eres un alcohólico? ¿Cómo vas a ayudar a que alguien deje la droga si tú eres un drogadicto? No, a menos que tú hayas superado tu problema. Concéntrate en recuperarte tú, en solucionar tu problema tú. Y después podrás ayudar a los demás. Pero si mientras no superes tu propio problema, no trates de ayudar a otros, porque lo que harás será todo lo contrario. Ya. Un compañero le va a hacer una pregunta, pastor. Ok. Hola, pastor. Hola. Son 3 puntos pequeñitos. El primero es que ahora que haga oraciones en su iglesia, yo le pido una oración por mí. Es algo muy importante en mi vida. No importa lo que pase, yo lo único que quiero es que para ese momento haga la voluntad yo de Dios. La segunda pregunta es, yo en las iglesias que estuve, que le vuelvo a repetir, fue Reto a la Esperanza y Cristo Vive. A mí se me enseñó que en la Biblia, bueno, danzaban y apuntó una palabra precisamente de David, que dice que con entusiasmo. Ahora, quiero poner en referencia que los que bailaban, vamos a hablar de la muerte de una persona a la que le cortaron la cabeza. Dice, ellos no danzaban, ellos bailaban. Ahora, a mí se me dijo que cuando uno baila le da gozo a la carne, cuando uno baila, pero cuando uno danza lo hace para Dios. Y le digo, yo apunté que precisamente David lo hacía con entusiasmo. ¿Qué hay de ahí? ¿Es correcto bailar o es correcto danzar?
Bueno, primera cuestión. Orar, yo puedo orar por ti. ¿Hay algo en concreto por lo que quiera que ore? Por mi vida, porque solamente quiero hacer la voluntad de Dios. Es algo muy fuerte y Okay. solamente quiero hacer la voluntad de Dios. Vale. ¿Cuál era tu nombre? Germán. Ok, Germán. Yo tomo nota y al final de la reunión yo estaré orando por ti, ¿de acuerdo? Ahora, diferencia entre danza y baile. No existe tal diferencia. O sea, nosotros podemos hacer las diferencias que queramos, podemos dividir las cosas como queramos, ¿no? Pero entre danza y baile no hay diferencia. Una danza es un baile y un baile es una danza. Es lo mismo. Ahora bien, hay bailes y bailes. Hay bailes buenos y bailes malos. Hay danzas buenas y danzas malas. Cuando los paganos danzan alrededor del fuego, adorando a sus demonios, evidentemente es una danza mala. ¿Ok? Cuando vamos a una discoteca buscando ligue, ¿ok? Y bailamos con una y con otra y tal, bueno, pues el baile siempre ha sido, de alguna manera, ha estado relacionado con el rito del cortejo, ¿no? ¿Qué pasa con David? Bueno, David se sintió eufórico porque por fin pudieron llevar el arca de Dios a Jerusalén y él estaba contento y comenzó a danzar y tal, ¿no? Ahora, lo que hace David en ese momento, o lo que hace María, la hermana de Aarón, después de cruzar el Mar Rojo, ¿no? Que viendo la bendición, la victoria que Dios le dio sobre el ejército de Faraón, ella cogió el pandero y comenzó a danzar, alabando y glorificando a Dios, y las mujeres le siguieron, ¿no? Eso es una cosa. Lo que hoy vemos en las iglesias, esas coreografías de chicas con faldas largas y moviendo pañuelos y tal, eso no tiene nada que ver. Son cosas total y absolutamente distintas. En nuestra página web tienes un estudio sobre la danza. Entonces, si tienes la oportunidad, métete en la página web y descarga el estudio. Pues, un estudio corto, pero es interesante y habla sobre estos temas, ¿no? La cuestión es, lo que yo bailo, lo que yo danzo, ¿me acerca a Dios o me aleja de Él? Eso es lo único importante. Nada más por rápido, lo último. Apenas yo leí en un periódico que aquí se trajo acerca de que bueno, a usted le queda más cerca hasta visitarlo, el Papa Francisco decía que una persona que era gay se le acercaba a él y le decía, padre, está malo, dice, Dios te... Así de... Pero si volvemos a reflexión del... Se está entrecortando. Sí. Es que si hay ruido por detrás, no llega la palabra aquí, porque se entrecorta. Es muy importante que estén, que guarden el mayor silencio posible para que se pueda oír tu voz. Le decía, yo leí un periódico aquí donde una persona que era gay se acercaba al Papa Francisco y le decía, padre, ¿usted qué piensa de mí? ¿Qué diría Dios de mi persona si yo soy gay? Y el Papa le dijo, yo lo leí en el periódico, que decía el Papa, dice, pues no te preocupes, Dios te trajo al mundo así. Y si yo me voy a referencia de la Biblia, en Sodoma y Gomorra, Dios quemó esa ciudad por los hábitos que había del padre con las hijas, los hermanos. ¿Qué hay para esas personas el día de hoy? Bueno, creo que el Papa Francisco, como muchos otros papas a lo largo de la historia, tratan de decirle a la gente lo que la gente quiere oír, ¿ok? Y eso no es correcto. O sea, el Papa es responsable de lo que enseña. Y él con eso está enseñando una doctrina falsa que es contraria a la enseñanza que tenemos en la palabra de Dios. La Biblia dice claramente que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. ¿Okay? Por tanto, ahí el Papa Francisco es evidente que por mucha parafernalia que se le dé, por mucho bomba y boato que se le quiera dar, se está equivocando. ¿Okay? La verdad es la palabra de Dios. Dios no se equivoca.
Si yo pongo en una balanza la palabra de Dios y pongo en la otra la palabra de Francisco, Francisco se equivoca. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por tanto, Francisco, que conoce perfectamente la palabra de Dios, porque él es teólogo, no es que él no conozca la Biblia, él conoce la Biblia, pero aun conociendo la Biblia está engañando a esa persona, dejándolos en sus pecados, cuando lo que Cristo le diría es: arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida a Cristo. O sea, entrégale tu vida a Dios. Por tanto, Francisco está equivocado ahí y está permitiendo que los homosexuales crean que tienen esperanza sin arrepentirse de sus pecados, cuando eso no es verdad. No hay absolutamente ni un solo documento que demuestre que la homosexualidad es de nacimiento. ¿Ok? No existe. Se han hecho cientos, miles de estudios. Todos demuestran que la homosexualidad es una elección personal. ¿Ok? La persona decide acostarse con otro de su mismo sexo en vez de acostarse con una persona de distinto sexo. Es una decisión personal. No es que desde chiquitito, bueno, pues si fue mal educado o lo que sea, porque la mamá le enseñó mal o lo que fuera. Cuando somos niños, pero cuando somos grandes, tenemos que dejar lo que es de niño y asumir las cosas, ¿no? Tenemos que ser responsables. Por tanto, en ese sentido, yo lo que le diría al homosexual es: deja de pecar. Vete y no peques más. Gracias. De nada, Germán. Dice, ¿por qué dice que las personas endemoniadas de aquellos años no eran hijos de Dios? Entonces, ¿por qué Jesús oró por esas personas? A ver, cuando una persona está endemoniada es porque le ha dado cabida al diablo en su vida. Si le ha dado cabida al diablo en su vida, no es que sea un hijo de Dios precisamente. Que Jesús orara por ellos no significa que fueran hijos de Dios. Jesús oró por mucha gente, ¿ok? Y nosotros oramos también por gente que no son creyentes. Que oremos por ellos no significa que sean hijos de Dios. Son hijos de Dios cuando se le entregan sus vidas a Cristo y comienzan a vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que fueran endemoniados no significa que después no se convirtieran a Cristo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5 tenemos el caso del endemoniado de Gadara, un hombre que tenía más de 2000 demonios en su cuerpo. Y cuando fue liberado por Jesús, ese hombre quiso seguir a Jesús. Y Jesús le dijo: no, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, ¿no? Pero esa persona ya fue un hijo de Dios desde el momento en que fue liberado. Él quiso seguir a Jesús, él creyó en Jesús y quería seguir sirviendo a Dios. Y lo siguió sirviendo, predicando el evangelio a sus familiares y amigos, ¿no? Por tanto, una persona puede no ser hijo de Dios, pero una vez liberado puede convertirse a Dios. Todos nosotros antes no éramos hijos de Dios, y cuando depositamos fe y confianza en Dios, entonces que lo somos, ¿no? Dice, ¿cómo le puedo hacer para controlar mi manera de drogarme? Repetimos: entregarle la vida a Cristo, entregarle la vida al Señor, comprometerse con Dios, ejercer fuerza de voluntad, hacer ejercicios de voluntad, primero con cosas pequeñas y poco a poco ir ejerciendo voluntad, esforzarnos por controlar nuestras emociones, por controlar nuestros pensamientos, por controlar nuestros apetitos, por controlar lo que sentimos, lo que hacemos. Somos seres grandes, somos seres inteligentes, sabemos que hay cosas que nos convienen y sabemos que hay cosas que no nos convienen. Ejerzamos voluntad. La voluntad es como un músculo. Si quieres tener una voluntad fuerte, tienes que ejercitarla. Comienza con cosas pequeñas, comprométete con hacer cosas pequeñas. Ejerce voluntad. Mira algún defecto pequeño y di: voy a controlar esto. Y cuando lo tengas controlado, fíjate en otra cosa mayor. Y cuando lo tengas controlado, en otra cosa mayor. Y así poco a poco vas ejerciendo tu voluntad y vas tomando control de tu vida.
Pero si le entregas tu vida a Cristo, Él te facilita ese proceso. Referente a esa pregunta, pastor, el cómo le puedo hacer para controlar mi manera de drogarme. Lo que pasa es que este compañero no tiene la decisión propia de dejar de drogarse. Lo único que quiere hacer es hacerlo prácticamente. Claro, nadie que se droga tiene voluntad. El que se droga es porque no tiene voluntad. Por eso le estoy diciendo que tiene que ejercer voluntad, pero tiene que empezar por cosas pequeñas. Claro, una persona que lleva tiempo drogándose no puede decir, bueno, pues lo dejo aquí ahora. Hay personas que sí tienen esa fuerza de voluntad, se lo imponen a sí mismos y lo hacen, pero la mayoría de la gente no. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a drogarnos es porque hemos ido perdiendo nuestra voluntad por el camino. Por tanto, hay que retroceder en ese camino. Hay que volver a retomar la voluntad. Y hay que hacerlo con ejercicios prácticos. Comprometámonos con cosas pequeñas. Por ejemplo, lo digo, ejemplos prácticos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, mire, yo no sé qué es lo que hacen ahí, qué terapia ocupacional puedan tener o demás, pero comprométete a hacer un poco más de lo que te ponen como trabajo. Comprométete a hacerlo bien, a hacerlo con gusto, con ganas, no a hacerlo mal. Comprométete a ayudar a alguien cada día. Comprométete en cosas pequeñas, pero comprométete y cúmplelo. Trata de decir una palabra amable a alguien, una vez al día, al menos, o una vez a la hora. Entonces, ve ejerciendo voluntad. Parece increíble, pero ese tipo de ejercicio produce un resultado fantástico, porque se trata justamente de eso, de ejercer voluntad. Bueno, si le entregan sus vidas a Cristo, eso se les facilita, porque el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Todopoderoso, al estar en tu vida, te va a dar la capacidad de hacer lo que por ti solo no puedes. Así que empieza por el principio, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios, deja que el Espíritu Santo entre en tu corazón y a partir de ahí empieza a ejercer voluntad. Comprométete, voy a leer un texto cada día. Léelo, aunque solo sea por ejercer voluntad. Voy a hacer algo bueno una vez al día, aunque solo sea por ejercer voluntad. Pero cuando te vienes a dar cuenta, tú estás haciendo un montón de cosas tomando control de tu vida, tomando control de tus pensamientos, tomando control de tus emociones. Y así es como se controla la droga y cualquier otra adicción. Un compañero pregunta que dice, ¿qué opinas si yo dejo de querer a mi hermano? Y cuando lo veo, le quito lo poco que tiene. Y él no lo ve así. ¿Qué puedo hacer para ya no lastimarlo o quererlo a mi conveniencia? A ver, si quieres amar a alguien a conveniencia, es que no lo amas. Son preguntas un poquito que a veces llaman la atención, la verdad. Amar a alguien significa ayudarlo, bendecirlo, no quitarle lo que tiene. ¿Cómo podemos amar a alguien? ¿Cómo podemos amar a Dios si no amamos a quienes tenemos cerca? A Dios no le vemos. ¿Cómo vamos a amar a alguien que no vemos si no somos capaces de ver a quienes sí vemos? Bueno, pues eso es lo que dice la palabra de Dios, precisamente en Primera de Juan. Comienza por amar a tu hermano, porque si no eres capaz de amar a tu hermano, jamás serás capaz de amar a Dios. Así que comienza por entender que el amor no tiene que ver con los sentimientos, ni tiene que ver con las palabras, tiene que ver con los hechos. O sea, si tú quieres amar a alguien, hazle bien. Así de simple. Gracias. Nada. Dice, si una persona molesta tan solo con su presencia, ¿qué podemos hacer? Justamente amarle. La Biblia dice que amemos aún a nuestros enemigos, que oremos por los que nos ultrajan y nos persiguen.
Si tenemos que amar aún a nuestros enemigos, ¿cuánto más a los que tenemos cerca? ¿Cuánto más a los que están alrededor nuestro, ¿no? Bueno, por mucho que te moleste, ¿qué te molesta? Habla con esa persona, dile qué es lo que te molesta. Igual es algo que él puede cambiar. Ahora, si no es algo que él pueda cambiar, acéptalo como es. Porque seguramente tú también seas molesto para alguien más. Dice, en el Padre Nuestro, dice, el pan nuestro, danoslo hoy. ¿A qué se refiere? ¿Solamente se refiere al pan del alimento o a lo cotidiano que te pasa en la vida? Se refiere al alimento diario, al alimento que necesitamos día a día, ¿no? Dice, ¿cuáles son las obras que Dios pide para que la feas, para que la fe sea verdadera? No se ha oído nada. ¿Cuáles son las obras que Dios pide para que la fe sea verdadera? Bueno, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que los cristianos somos hechura suya. ¿Hola? Bueno, hubo una pérdida de conexión un momentito. ¿Vale? ¿Me escuchan ahora sí? Ok. Decía que el apóstol el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que Dios quiere que nosotros hagamos ciertas cosas o que no hagamos otras cosas. También el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 10, dice que debemos andar comprobando lo que es agradable a Dios. Y es por la escritura, por la palabra de Dios, que nosotros sabemos lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Por ejemplo, el Señor dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Bueno, pues esa es una obra que Dios quiere que hagamos, que nos amemos mutuamente. Otra cosa que está escrita en la palabra de Dios, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Quiere decir que no debemos participar en cosas que a Dios no le agrada. Pues hagámoslo. Sabemos lo que a Dios le agrada, sabemos lo que no le agrada. Hagamos la voluntad de Dios. Pongamos por práctica lo que vamos aprendiendo. A ver si me entiende, pastor. Dice, hay personas que creen y adoran a la Santa y hasta hacen ofrendas, pero se acercan para hablar de Dios porque son hipócritas, porque hasta dan consejos para ayudar a la gente. Sí. Todo el que adore a la Santa Muerte es un idólatra. Y como idólatra, según la palabra de Dios, está condenado al infierno. Porque está escrito que no se debe adorar ídolos. Y la Santa Muerte no es otra cosa que un ídolo fabricado por el hombre, inventado por el ser humano. La Santa Muerte no existe. Es simplemente una carabela que le ponemos un manto y la adoramos como si fuera algo o alguien. Y no es nada. Por tanto, estamos adorando una mentira. La Biblia dice claramente que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Por tanto, serán echados al lago de fuego. Da igual lo que haga esa persona que aparente ser cristiano, que aparente dar consejo, que haga lo que quiera. Si adora la Santa Muerte, acabará en el infierno, a menos que se arrepienta de sus pecados y deje de idolatrar. Un compañero más para que le haga otra pregunta. Muy bien.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. En 2 Corintios 11, 11:24, cuando Pablo está hablando de cómo le ha ido en su ministerio, ahí es cuando le dice que recibió por parte de los judíos 3 veces 40 azotes menos 1. Pero a mí es... bueno, sí, menos 1. Alguien me dijo que ese 1 se lo descontaban que porque se le guardaba a los cristianos en los últimos días. ¿Eso es cierto o es solo un cierto de superstición? Sí. No, no es cierto. Se daban 40 azotes menos 1 porque estaba demostrado. Tengan en cuenta que los romanos eran bastante duros a la hora de torturar a los prisioneros y muchas veces se les iba la mano, ¿no? Entonces estaba demostrado que más de 40 azotes la persona corría riesgo de muerte. Entonces cuando el delito que había cometido no era merecedor de la muerte, entonces se le ponía pues 40 azotes menos 1, ¿no? Porque el 40 podía ser ya el definitivo. Era por eso solamente. Lo otro, el argumento que has planteado es algo que no tiene sentido ninguno. Pastor, son todas las preguntas de mis compañeros. Solamente le quiero pedir 2 favores, son personales. Que haga una oración por todas las mamás, por todas las familias de mis compañeros, pero especialmente por Alejandra, que es mi prima, y por mi madre, que se llama Berta. Quisiera que la hiciera allá en su congregación, la hiciera para todas las familias de todos mis compañeros, especialmente por mi madre y mi prima. Gracias, por favor. No hay de qué. Estas peticiones de oración las vamos a poner en el grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp que la ponemos e inmediatamente todo el mundo empieza a orar por estas cosas, ¿no? Así que no te preocupes, lo pondré en el grupo de WhatsApp para que todo el mundo esté orando, ¿no? Pero oremos ahora, pidámosle a Dios por estas personas. Padre del cielo, una vez más yo quiero agradecerte de todo corazón la oportunidad que me has dado de poder estar en esta noche, Señor, con mis hermanos, compartiéndole de tu palabra. Gracias por esta oportunidad hermosa que tú me das. Y quiero rogarte, Señor, por Germán. Tú sabes cuál es la petición que él tiene en su corazón. Él quiere hacer tu voluntad, Señor. Por eso yo quiero rogarte que tú le des la fuerza necesaria para hacerla. Haz que él pueda estar seguro, firme, decidido a agradarte a ti en todo, Señor. Yo te lo ruego, por favor, en el nombre de Jesús, sosténlo con tu mano poderosa. Y no solo a él, sino a todos los que están ahí, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de todos y cada uno en particular, y a cada uno, que tú los conoces, Señor, y sabes cuáles son las circunstancias que rodean sus vidas, sus familias, su situación, Señor. Y yo te ruego, Señor, ten misericordia, perdona sus pecados, ayúdalos y bendícelos, Señor, para la gloria de tu bendito nombre. Quiero rogarte también por Berta, Señor, la mamá de mi hermano, y también por Alejandra, para que tú, Señor, estés con ellas y, Señor, tú las sanes. Tú sabes mejor que los doctores cómo funciona nuestro cuerpo porque tú eres nuestro creador. Yo quiero rogarte, Señor, que tú hagas milagros de sanidad, que glorifiquen tu nombre, que te den a ti la gloria y la honra, porque eres el único que la mereces. Muchas gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad. Y gracias, Señor, porque tú sigues obrando en la vida de cada uno de ellos. Y en mi vida también, Señor, gracias. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Se acabó. El tiempo se acabó, pastor. Muy bien. Gracias. No, los chavos. A vosotros por vuestra paciencia. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Chao. Hola. Gina, Dios te bendiga, mi hermana. Chao, bendición. Adiós, Marcelo. Un abrazo. Cuídense mucho, Dios les bendiga.